Hola a todos, en este video seguimos con las reglas básicas de derivación. Veremos la regla número 6 que nos dice que la derivada de un cociente de dos funciones u entre v es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre v al cuadrado. Vamos a ver el primer ejemplo. Aquí tenemos f de x igual a 3x elevado a una potencia de 4 entre 8x más 4. Vamos a definir quién es u y quién es v. U será la función que se encuentra en el numerador, que es 3x a la cuarta, y v será la función que tenemos en el denominador, que es 8x más 4. Para derivar u, vamos a utilizar la regla número 3. Para ello vamos a escribir quién es la constante. La constante es 3 y quién es n. N es la potencia de la x, que es 4. Por lo tanto, u queda derivada como la constante, que es 3, por n, que es 4, por x elevado a una potencia de n menos 1 sería 4 menos 1. Esto es igual a 3 por 4 son 12, x elevado a una potencia de 4 menos 1 es 3. Esta sería entonces la derivada de u. Ahora vamos a derivar v. Para ello utilizamos la regla número 4 que nos dice que tenemos que derivar cada uno de los términos que componen a nuestra función, y para el primer término, que es 8x, vamos a utilizar la regla número 2 que nos indica que una constante por x es igual a una constante. Aquí tenemos que la constante de este término es igual a 8. Por lo tanto, cuando nosotros derivamos v, tenemos que para el primer término la derivada es la constante, ponemos 8, y ahora derivamos el segundo término, que es más 4, utilizando la regla número 1 que nos indica que la derivada de una constante es igual a 0, así que escribimos más 0, por lo que la derivada de v es igual a 8. Ahora utilizamos nuestra regla de derivación de u sobre v para derivar la función f de x. Vamos a escribir a v, que es 8x más 4, multiplicando a la derivada de u, que es 12x cúbica, menos u, que es 3x a la cuarta, que multiplica a la derivada de v, que es 8, todo dividido entre v al cuadrado, que es 8x más 4, elevado al cuadrado. Ahora, resolviendo las operaciones, tenemos que la derivada de f de x es igual a 8x por 12x cúbica, esto es 96x elevado a una potencia de 4, ya que al multiplicar las x, sus potencias se suman. Vamos ahora a multiplicar 4 por 12x cúbica, esto es igual a más 48x cúbica. Seguimos con las operaciones y nos dice menos 3x elevado a la cuarta potencia por 8, esto es igual a menos 24x elevado a una potencia de 4. Todo esto va a ser dividido sobre 8x más 4 al cuadrado. Vamos a restar los términos semejantes y tenemos que 96x a la cuarta menos 24x a la cuarta, esto nos da un total de 72x a la cuarta, y le vamos a sumar el 48x cúbica. Todo esto va a ser dividido sobre 8x más 4 al cuadrado. Este sería entonces el resultado de la derivada de nuestra función. No es necesario resolver el binomio al cuadrado que tenemos en el denominador, así lo podemos dejar. En este segundo ejemplo tenemos la función f de x igual a 8x al cuadrado menos 3 dividido entre x elevado a una potencia de 5 más 6. U va a ser igual a la función que tenemos en el numerador, que es 8x al cuadrado menos 3, y v es igual a la función que tenemos en el denominador, que es x elevado a una potencia de 5 más 6. Para derivar u, utilizaremos la regla número 4, que nos indica que tenemos que derivar cada uno de los términos de nuestra función. Primeramente, vamos a derivar el 8x al cuadrado utilizando la regla número 3. Vamos a tener que la constante es igual a 8 y n, que es la potencia de la x, es igual a 2.
por lo que u' va a ser igual a la derivada del primer término, que es la constante, que vale 8, por n, que vale 2, por x elevado a una potencia de n menos 1, sería 2 menos 1. Ahorita resolvemos las operaciones. Vamos a derivar el segundo término, que es menos 3, utilizando la regla número 1, que nos indica que la derivada de una constante es igual a 0. De esta manera escribimos en la derivada de u más 0. Ahora sí, resolviendo operaciones, tenemos que 8 por 2 es 16. Ponemos a la x, con una potencia de 2 menos 1 es 1. El 1 no se escribe. Entonces, 16x va a ser la derivada de u. Ahora vamos a derivar v de la misma manera que hicimos con u, para derivar término por término. Para el primer término, que es x elevado a una potencia de 5, utilizaremos la regla número 3. En este caso, pues solamente vamos a tener n, que es igual a la potencia de x, ponemos 5. Entonces, la derivada de v para el primer término vamos a tener que es n5 que multiplica a x elevado a una potencia de n menos 1, escribimos 5 menos 1. Ahorita resolvemos operaciones. Vamos a derivar el segundo término utilizando la regla número 1, que nos indica que la derivada de una constante es igual a 0, escribimos más 0. Esto va a ser igual a 5 que multiplica a x elevado a una potencia de 5 menos 1 es 4. Entonces 5x elevado a una potencia de 4 es v', o la derivada de v. Ahora aplicaremos la regla de la derivada de u sobre v para resolver la derivada de nuestra función. Vamos a tener que f' de x va a ser igual, escribimos primeramente v, que es x elevado a una potencia de 5 más 6. Ahora escribimos la derivada de u, que es 16x, aquí lo multiplicamos por 16x, menos u, que es 8x al cuadrado menos 3, que multiplica a la derivada de v, que es 5x elevado a una potencia de 4, todo dividido sobre v al cuadrado, que es x elevado a una potencia de 5 más 6, todo elevado al cuadrado. Ahora vamos a resolver las operaciones y tenemos que f' de x va a ser igual a 5x a la quinta por 16x. Esto es 16x elevado a una potencia de 6, ya que al multiplicar x elevado a una potencia de 5 por x, las potencias se van a sumar. Aquí tenemos un 1, entonces sería 5 más 1 son 6. Ahora multiplicamos 6 por 16x, esto nos da más 96x. Ahora voy a apuntar el signo menos que tenemos aquí y voy a abrir un paréntesis para apuntar el resultado de las siguientes operaciones. Tenemos 8x al cuadrado por 5x elevado a una potencia de 4. Esto nos da 40x con una potencia de 6, ya que las potencias se sumaron. Lo que sigue es multiplicar menos 3 por 5x elevado a la cuarta potencia y nos va a quedar menos 15x con una potencia de 4. Todo sobre x con una potencia de 5 más 6 elevado al cuadrado. Tenemos entonces que f' de x es igual a 16x con una potencia de 6 más 96x. Y vamos a quitar ahora el paréntesis que tenemos en la parte del numerador y tenemos que menos por más 40x elevado a una potencia de 6 nos va a quedar menos 40x a la 6 y menos por menos 15x a la cuarta, vamos a tener más 15x a la cuarta potencia. Todo dividido sobre x elevado a una potencia de 5 más 6 al cuadrado. Ahora vamos a juntar los términos que son semejantes, que serían 16x elevado a una potencia de 6 y menos 40x elevado a una potencia de 6. Esto es igual a menos 24x con una potencia de 6 más 15x elevado a una potencia de 4 más 96x. Todo dividido sobre
x elevado a una potencia de 5 más 6, todo al cuadrado. Este es el resultado de la derivada de nuestra función.